Vamos a dar como inicio al siguiente Exponential Talk de Clientrica. Mi nombre es García Munar, soy director de Clientrica, y el día de hoy tenemos la gran suerte de poder conversar de nuestro tema preferido, que es el retorno a la inversión en Customer Experience. Para eso tenemos hoy día 4 invitados de lujo, ¿sí? Que voy a presentar enseguida uno por uno. Primero tenemos a María José Cardona, ¿sí? Ella es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, Bogotá. Es Client Engagement Manager en NPS Prince de Bain & Company y ha trabajado con clientes de producto de Hispanoamérica y múltiples industrias. Previamente ha sido consultora social senior de esta misma compañía, que es Bain & Company, trabajando en diferentes proyectos de consultoría en varias industrias y países de la región, incluyendo transformación de experiencia de cliente. ¿Cómo estás, Majo? Hola, Un gusto Justin, tenerte un acá. gusto. No, también feliz de estar acá y discutir todos estos temas que creo que en la región son muy importantes. Entonces, muchas gracias por invitarme. A ti, Majo. Enseguida tenemos a David Tirado, CCXP, administrador y contador por la Universidad del Pacífico, con especializaciones en Business Process Management por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Innovation Management and Entrepreneurship por la HEC Paris, certificación CCXP y miembro de la Customer Experience Professional Association de la CXPA. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Súper bien, animado de aprender de todos. Hay varios que conozco, hay varios que no conozco, así que nada, siempre es un placer aprender sobre todo, porque uno cuando comparte aprende el doble, así que un gustazo. Efectivamente, no, el placer es nuestro. Luego tenemos también a un amigo de la casa, Arturo Yamagoshi, International MBA Master in Customer Experience and Innovation del Instituto de Empresa, el IE Business School, especialización en gestión y marketing estratégica, administrador y contador por la Universidad del Pacífico, y además actualmente, ¿sí? Y sabemos que desde hace poco es Head of Digital Experience en Cloud Perú. Éxitos por este nuevo reto, Arturo, y lidera toda la parte de diseño para mejorar la experiencia en los canales digitales. ¿Cómo estás, Arturo? Todo bien, Sebas, un gusto estar aquí igualmente. Siempre es bueno compartir experiencias acerca de este tema y comparto con lo que decía David, pues, ¿no? Uno está acá para compartir y para aprender. No, un gusto tenerte también, Arturo. Y finalmente tenemos a Hugo Valverde, es Head de Diseño de Experiencia de Newbies, ¿sí? Una compañía que también hemos tenido la suerte de tener en varias oportunidades en diferentes temas. Él es ingeniero industrial y comercial de la Universidad San Ignacio de Loyola, summa cum laude, especializado en Customer Experience Management por la Universidad del Pacífico y certificado en Design Thinking Lean Startup por la Latam Coaching, experto en UX, y además posee experiencia en diferentes sectores como consumo masivo, banca, consultoría y tecnología. Así que la verdad que también es un gusto tenerte acá, Hugo. Gracias, Sebas, gracias. Y un gusto con todos, en verdad, súper feliz también de compartir estos temas, conversar y como dice David y Arturo, ¿no? Aprender, que creo que es lo más importante y pues eso. Gracias. No, primero que nada, les agradezco a los 4 y vamos a empezar con haciendo una pequeña intro. Sabemos que la experiencia de cliente es súper relevante, más ahora en esta época post-pandémica, que es una nueva realidad. Pero muchas veces las compañías sufren en demostrar cuál es el valor, ¿sí? El valor tangible, el verdadero impacto financiero, ¿sí? De las acciones, las actividades, de las iniciativas de CX. En este contexto, ¿sí? Les quiero preguntar a cada uno, y vamos a empezar, como los tengo acá, desde izquierda a derecha, vamos a empezar contigo, Arturo. ¿Por qué es importante invertir en experiencia de cliente? Bueno, es una excelente pregunta, la verdad. Creo que todos compartimos la misma pregunta que estamos aquí. Principalmente hoy invertir en experiencia de clientes te da a entender que el cliente necesita tener más valor de lo que las empresas o las marcas ofrecen. Y segundo, también un poco combinar este frente de cliente con lo que las empresas quieren, que es hacer negocio, ¿no? Las empresas viven de hacer negocio, entonces tiene que haber una combinación entre lo que se le ofrece de valor al cliente y lo que las empresas tienen a través de ingresos o retornos. Es ahí en donde, a través de esta generación de experiencias, de conexiones emocionales, es donde cada empresa tiene que tener este mindset y este chip de poder invertir en una experiencia de clientes o un CX. Por eso considero que es sumamente importante. Es un buen punto, lo que mencionas, es un tema, como dices, de ir cambiando, transmitiendo ese mindset a lo largo y de forma transversal en toda la organización. En tu caso, Majo, que tienes experiencia en diferentes sectores y a lo largo de todo Hispanoamérica, ¿qué piensas de esta pregunta bastante abierta?
Sí, también yo creo que por la misma línea de Arturo es algo que ha venido cambiando en los últimos años y es algo que no ha sido solo impactado en los países desarrollados, sino que es algo que está impactando incluso pues, Latinoamérica y yo creo que todos los países del mundo. Y creo que es porque hace unos años siempre el tema de diferenciación estratégica venía pensándose como, ¿es algo de precio o es algo de la calidad del producto? Pero sin duda hace unos años la experiencia se ha vuelto un factor más y es algo que ya estamos viendo pues en muchas, tanto empresas tradicionales que entendieron y hicieron el switch bastante rápido, como con todas estas startups que están naciendo ya con esa mentalidad y ya se va volviendo no algo diferenciador, sino que un mínimo necesario para seguir en el mercado. Entonces creo que obviamente desde el lado de como la perspectiva de adquirir clientes y seguir creciendo es fundamental, pero además también desde una visión desde los empleados, porque una buena experiencia también va a mantener el mejor talento y va a tener motivados a los empleados de las compañías. Entonces creo que hay que mantener siempre esas dos visiones cuando estemos hablando de experiencia de clientes. Eso es cierto, y es ese foco conjunto ahora que se habla ya no solo de Customer Experience, sino de People Experience, ¿no? Que es juntar al empleado y al cliente, ¿no? Cliente interno, cliente externo. Y yendo ahora un poco hacia la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿sí? Para ir construyendo e ir avanzando en cada una de nuestro conversatorio. David, ¿cómo consideras, ¿sí? ¿Qué es la mejor forma de mostrar justamente todo lo que hemos estado hablando desde hace un ratito? ¿Cómo demuestro el impacto financiero de la experiencia de cliente de una compañía? Es una pregunta bien difícil, pero al mismo tiempo bastante obvia en lo siguiente. Justo estuve leyendo un libro este año que se llama siempre es como está en inglés me olvido. The Greatest at Work, algo así es. Y era un estudio que hablaba sobre las personas que tienen mayores productividades en sus trabajos. Y se hizo una encuesta con gente en todo el mundo, pues sobre todo en Estados Unidos, y me encantó una parte que hablaba sobre que una de las claves para ser un gran trabajador, porque un gran trabajador tiene equilibrio en su vida, un gran trabajador se enfoca en los resultados, también el proceso, etc. Hablaba de que uno de los aspectos importantes es la disciplina. Y hablaba de algo que se llama la disciplina colaborativa. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Entonces empecé a estudiar un poco en el libro y hablaba sobre que la disciplina colaborativa tiene dos vertientes. Uno, saber cómo ponerse de acuerdo con los demás, asociado a un business case. Y segundo, cuándo no colaborar. Y centremos en el primero. Decía este libro de que las mejores formas de ponernos de acuerdo para lograr algo en cualquier compañía se centra en un buen business case. Y creo que esto es clave para cualquier cosa que hagamos, sea experiencia de cliente, sea tecnología, sea cualquier cosa. Ahora, enmarcándolo en el mundo de experiencia de cliente, un buen business case que esté coordinado por todas las partes, que alinee los puntos de vista de los demás, va a ayudar a sacar cualquier cosa. Entonces, si decimos el cliente es lo primero, porque muchas compañías ahora tienen este eslogan, este mensaje o esta visión, si ponemos al cliente al centro realmente y medimos cuánto vale un cliente, cuántas interacciones tiene conmigo, cuáles son sus intereses, sus necesidades, invierto en tecnología para entenderlo y hago todo, va a ser mucho más fácil. Primero, porque la visión de experiencia de cliente, como dijo María José, se ha vuelto una necesidad para poder sobrevivir. Y segundo, porque los números asociados al retorno sobre inversión del diseño centrado en usuarios o personas o clientes tienen retornos mucho mayores y mejores eficiencias o rentabilidades que están asociadas a, justamente hay un index, ¿no? Un index rate de diseño, que siempre lo reviso de vez en cuando, donde hay empresas que están en index de diseño asociadas a personas centradas en clientes que tienen rentabilidades en la bolsa y diferentes otros aspectos hasta 200 por encima por ciento de las que no están. Entonces, creo que el armar un buen business case es un punto importantísimo, ¿no? El tener todas las partes y tal vez vamos hablando de a quiénes más involucramos para que este business case tenga sentido, ¿no? Pero el business case es lo que te va a ayudar a poder concentrar y sacar adelante la experiencia del cliente.
Porque los clientes, cuando se enamoran de tu propuesta, no hay nadie que te detenga, ¿no? Ese es un buen punto el que mencionas ahora, porque el business case efectivamente es el corazón de la demostración hacia los stakeholders, ¿no? Y sin un buen business case es bien difícil que generes momentum y que esto sea sostenible en el tiempo. Y aquí, Hugo, ¿cómo lo ves tú? O de repente, ¿cómo lo están haciendo en Newbies? Todo este tema que nos ha comentado David. Sí, correcto. En verdad, súper alineado con lo que comenta David. Siempre que tú muestres las cifras que respalden alguna iniciativa, pues no hay nada que pueda contradecirte, ¿no? Justamente en Newbies también es algo que siempre intentamos, pues, utilizar como un estandarte, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos estado viendo un proyecto que busca de alguna manera reducir, o mejor dicho, agilizar la atención que se da a los clientes cuando tienen un problema específico en segunda línea, evitar más bien llegar a una segunda línea llevándolo a una primera línea. Entonces, ¿qué hicimos? Este business case que compuso, justamente buscamos identificar aquellas principales variables que afectan al cliente, tanto positiva como negativamente, ¿no? Por ejemplo, el que lo atendamos anticipadamente en esta primera línea, pues genera que le atiendas más rápido, que no tenga que esperar 3 días a que pues llegue alguien a atenderlo. Finalmente, ¿eso cómo impacta a la empresa? Son 3 días que ganamos en cuanto a ventas que pues el cliente puede realizar y que al final nos retribuye, ¿no? ¿Qué perdemos? Se puede decir, tal vez invertimos en una herramienta, asignamos más tiempo a que pues el asesor atienda en primera línea, pero finalmente llevándolo a un business case, como bien dice David, se logra justamente ver cómo se equipara el costo en la inversión versus lo que la empresa gana, y eso finalmente es lo que sustenta, en este caso, esta iniciativa, pero en general puede ser aplicable a cualquier iniciativa que busque mejorar la experiencia de un cliente. Eso es verdad. Y ahí, por ejemplo, para tomar este punto del business case, ¿tú qué dirías, Arturo, que debería incluir un business case? O sea, ¿qué dimensiones, qué elementos, que ya nos ha ido comentando Hugo, debería tener un business case exitoso para demostrarle a la alta dirección? A ver, creo que va a partir del objetivo principal, pues, ¿no? De qué estamos hablando a nivel de que estamos sosteniendo el tipo de experiencia, y sobre eso se van construyendo ciertos drivers que van a ayudar a sustentar tu business case hacia la alta dirección. En mi experiencia, hay dos tipos de business case. Uno, como bien decía Hugo, que es un poco más de qué ahorros, si los queremos ver así, o qué eficiencias podemos generar de cara a la compañía. Bien puede ser tiempo de atención que decía Hugo, por ejemplo, o también en mi experiencia ha sido qué podemos ahorrar en cuanto a las llamadas que se gestionan en un call center, ¿no? A nivel de experiencia es bastante significativo el ahorro, no solo en headcount, sino también en tiempos, y cómo se traslada eso en un costo financiero, un gasto financiero de las empresas, y que podemos ahorrar brindando quizás alguna experiencia de manera digital, ¿no? Hoy hay una bomba después de la pandemia, que todo se vuelve digitalizado y que todas las empresas ya es como un must-have, como decía Majo al inicio, pues, ¿no? Entonces, este frente es importante, pero también hay otro frente que hoy en día, y es una opinión que tengo ya de bastantes empresas en donde he estado, y también por un background financiero que tengo, es que es difícil explicar la experiencia a nivel de ingresos. Cómo llevamos el NPS o el CSAT, que es el índice de satisfacción, a algo más tangible y decir, este cliente, porque es más fiel, más leal a nosotros, nos contribuye más en facturación, en consumo, en uso de tarjetas, en quizás más planes de telecomunicaciones ahora, y cómo lo llevamos a la realidad, ¿no? Y que es bastante complicado decir, pues, un punto de NPS, un punto de satisfacción, se vuelve X ingresos más, y que finalmente lo puedes traer quizás a valor presente y demostrar un ROI a la compañía, ¿no? Entonces, creo que hay que separar esos dos lados de la ecuación, ¿no? Uno es más fácil que el otro, evidentemente, a nivel de exponer un poco los datos financieros a la alta gerencia. Interesante lo que mencionas porque al final es una mirada de P&L, ¿no? Del estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Desde el lado de mis revenues y el lado de los gastos. O sea, y ahí buscar eficiencias, es cierto. David, te habías levantado la mano. Sí, la otra vez estaba revisando un documento, estaba estudiando un poquito sobre, bueno, hace un tiempo ya sobre esto, y me gustó una propuesta que habla de 3 dimensiones cuando tú valorizas el business case. Uno, eficiencia, que es lo que mencionan ahorita. Mejoro mis procesos, automatizo, ¿no? Ese es como lo que, son 3 en realidad niveles que están asociados al involucramiento con el cliente, ¿ya? La eficiencia abajo, después estaba, y lo tengo por aquí apuntado, para no olvidarme, la contribución sobre la fidelidad que tú tienes al poder convertir a un cliente en un promotor, porque eso tiene que medirse de alguna forma. O sea,
Si bien es complicado porque como nuestra compañía no está enfocada en el cliente, los datos hay que buscarlo de todo lado, ¿no es así? Entonces, no existen, porque como no estamos enfocados todavía en 100% del cliente, la verdad que no nos importa cuánto vale ese cliente, sino en general ya, cuándo netamente estoy ganando. ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Esa es todavía una visión que con el tiempo va a ir migrando seguramente por las mejores segmentaciones que hagamos, ¿no? Pero el tema de loyalty, un cliente más fidelizado gasta más, es algo comprobado en cualquier lugar del mundo. La verdad que está comprobado. Un cliente fidelizado gasta mucho más y refiere mucho más. ¿Ok? Y Starbucks y grandes empresas, como son justamente customer centric, lo miden constantemente. Y el último nivel, que es la innovación o el desarrollo de productos como algo estratégico. Si tú escuchas a tu cliente y lo tienes cerca a ti, es muy fácil estar siempre pendiente de él, cuidarlo y darle lo que necesita, no solo hoy, sino a futuro. Entonces, si uno realmente cuando emprende un nuevo producto porque escuchó al cliente que lo necesita o desarrolla algo adicional y eso hace que traigas nuevos clientes o nuevos segmentos, también es parte del business que es estar centrado en el cliente porque es una pata importantísima. Entonces, quería poner ese marco porque creo que sirve el tema de eficiencia, que es lo indispensable, todos buscamos eficiencia. El segundo punto, el tema de el loyalty, ¿no? El customer loyalty. Y tercer punto, el diseño estratégico de nuevos productos o servicios, ¿no? Está buenísimo lo que mencionas porque justo esto va a pie a que podamos encadenar con una pregunta, que es el último punto que has dicho, ¿no? Un programa de voz del cliente, para aterrizarlo al tema de estar más cercano al cliente, escucharlo. Entonces, un programa de voz del cliente nos ayuda a eso, ¿no? A entenderlo mejor. Entonces, desde ese punto de vista, y ya aterrizando después a métricas de experiencia, como pues el NPS, el CSAT, el CES, en esas tres dimensiones principales de lo que es la experiencia, y te pregunto a ti ahora, Majo, que tú trabajas en una compañía que es una de las creadoras del famoso NPS, ¿cómo se instaura, ¿sí? O cómo entendemos estas métricas de experiencia como el gatillador o este primer paso inicial para luego recién pensar en lo que es la medición financiera? Perfecto, y creo que ese es un punto que de hecho es bastante interesante acá en la región porque nosotros, bueno, no sé si todos los que están aquí conectados tienen conocimiento del NPS, que es básicamente esta métrica que mide qué tan probable es que recomiendes algún producto o algún servicio a algún conocido, ¿cierto? A raíz de esta métrica, que como tú lo dices, Sebastián, puede ser como ese gatillo o ese primer paso, es que se empieza a desprender toda una estrategia de experiencia cliente. Y no nos podemos quedar solo en ese nivel de medir y decir mi NPS es 50, 30, 20, porque eso no me está diciendo nada, sino cómo me comparo con mis competidores, cómo ha venido evolucionando en el tiempo y además cuáles son las palancas que están detrás de ese puntaje. Para poder llevar esta parte de NPS eventualmente una medición financiera, yo creo que, y de hecho bastante atado a lo que decía David en ese segundo punto de loyalty, es muy fácil poder diferenciar y clasificar nuestros clientes, ¿no? Promotores, neutros y detractores. Y atrás de ahí es que nosotros vamos a poder efectivamente mirar ese efecto de cuánta más, no sé, cuánto más compra un promotor que un detractor, con qué frecuencia interactúa conmigo, cuánto menos me cuesta a mí servir a un promotor que a un detractor, porque tal vez le tengo que dar menos descuentos, tengo que hacer menos procesos, menos retornos, menos reclamos, etcétera. Digamos que por el lado de ventas y costos va a haber un beneficio de un promotor versus un detractor. Y esa es digamos que el punto de partida para empezar a tener toda nuestra estructura de el retorno, ¿no? Y precisamente lo que comentábamos ahorita, cuánto vale ese punto de subir de un detractor a un neutro, de un neutro a un promotor, y ya irlo traduciendo claramente en métricas financieras. Entonces yo creo que ese NPS sí es como un primer paso y es muy importante, pero lo importante es realmente desglosarlo, empezar a utilizar esa segmentación de clientes, no solo internamente, sino también versus mi competencia, ¿no? Porque a veces cuando yo ya sé que X compañía es el líder de NPS, me va a dar una noción de los líderes están creciendo a X tasa versus los que están atrás en NPS. Los líderes tienen obviamente un halo de lealtad que está haciendo que los clientes estén recomendando y precisamente acelerando ese crecimiento. Entonces, verlo comparativamente y también verlo adentro y profundizar y desgranar esa información lo que más se pueda. Creo que ese es el reto, de hecho, porque muchas veces nos quedamos solo en la medición. La verdad que de acuerdo, porque yo siempre he pensado que el NPS es un indicador que solito no sirve para nada.
¿no? O sea, siempre es Exacto. tema comparativo, como bien dices, el benchmark, y al final esa es la vinculación, ¿no? Y justamente es, ¿dónde estamos como sectores, como compañías yendo a buscar esa vinculación? Entonces ahí te pregunto, Hugo, porque creo que acá todos hemos estado en diferentes compañías o conocemos diferentes sectores, ¿sí? Entonces creo que tenemos igual esa idea en la cabeza. ¿Cómo crees que está en Perú, o digamos, y ahora acá en diferentes países LATAM, en tu caso, Majo, que de repente tú trabajas con más países, a nivel de esta madurez en esta vinculación, ¿no? Que nosotros llamamos CX Economics, de vincular la experiencia y la parte financiera? Sí, en verdad es una buena Bueno, pregunta esa. dale, Hugo. Uy, sorry, pensé que me hablabas a mí. ¿A No, mí no? solo iba a decir rapidísimo, Oh, sí, dale. como creo que hay dos ángulos para ver esto. El primero es en términos de industrias, creo que hay una pues, asimetría en términos de madurez. Pues en regiones como las nuestras, en Latinoamérica, pues hay mucho más desarrollo de los servicios financieros, de las telecomunicaciones, pues que son empresas que tradicionalmente han tenido más recursos y pueden invertirle más equipos, más estudios, etcétera, al tema experiencia cliente. Entonces, dentro del mundo de Latinoamérica hay asimetría y si hablamos de una empresa de servicios financieros o telecomunicaciones, estamos mucho más adelante que otras industrias. Entonces esa es la primera perspectiva y la segunda es precisamente pasar este paso de no solo medir, sino ejecutar, accionar y realmente que se vuelva un ciclo de mejora. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, no solo como desde mi parte laboral, sino como consumidora, pues siento que cada vez es más fácil recibir esa pregunta del NPS, ¿no? Fui y compré en una tienda y me están preguntando sobre mi experiencia. Ahora, ¿qué está pasando detrás? ¿Se está quedando como una métrica, como una meta y ya? ¿O estamos realmente accionando, buscando equipos que realmente estén buscando cambiar la experiencia y pues, tener un impacto financiero? Entonces, creo que en la medida en que todavía nos quedemos en esa parte de medición, pues obviamente estamos mucho más lejos, primero, de impactar la experiencia y obviamente mucho más lejos de traer los resultados financieros que eso puede traer. Entonces, creo que todavía hay bastante oportunidad, vamos por buen camino, sin duda, pero todavía hay mucho que crecer y depende obviamente de la industria en la que estemos. Hugo, ¿vas a comentar algo adicional? Sí, no, en verdad completamente alineado con lo que dice Majo. Justo hace poco también estaba conversando con un amigo sí, en una consultora que trabajé, que justamente se enfoca en lo que es el sector bancario en la TAM. Y era un tema bien importante, ¿no? Sí me comentaba que en verdad varias empresas ya están tornándose a lo que es CX, en buscar cómo mejoro la experiencia de mi cliente, conocer a mi cliente, y justamente lo que dice Majo es algo que se está evidenciando cada vez más, ¿no? Cada vez más las empresas están buscando preguntarle a su cliente cómo se siente para ver justamente si a partir de eso acciona alguna estrategia, algún plan. Pero justamente ese cachito que está faltando, esa pequeña brecha es eso, ¿no? Cómo a partir de esas acciones que yo busco implementar, producto de esta identificación de la brecha que existe, cómo justifico o cómo demuestro a la alta gerencia que va a tener un impacto finalmente en los resultados, ¿no? Porque tal vez a veces se queda en la métrica, como bien comentaban, ¿no? En el NPS, sí que mi NPS es tanto y mejora o empeora, pero el cómo yo demuestro que esta acción que mejoró el NPS en tanto me está trayendo resultados económicos es lo que creo que todavía no está faltando a estas empresas, ¿no? Como dice Majo, estamos por un buen camino, es importante en realidad que ya se esté mirando al cliente, falta justamente esa partecita que creo que va a ayudar a que ya sea el detonante, ¿no? De que finalmente se demuestre que la inversión en lo que se expensa el cliente, pues trae resultados. Ahí hay un tema que los han comentado tanto Majo como tú, Hugo, que es esta tendencia. Y esta tendencia viene bastante potenciada por la tecnología y ahora más en la pandemia, ¿no? Que ahora creo que se ha democratizado el tema de medición en software. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría que ahondemos es, ¿qué tan importante es esa tecnología, este software de medición? ¿Sí? Porque ya sabemos que empezamos con la medición de la experiencia para a futuro vincular, ¿sí?, el impacto financiero. Comencemos contigo, Arturo. O sea, y has estado en un gran banco, ahora estás en una telco, entonces conoces este tema. Sí, de hecho es súper importante, ¿no? Creo que invertir en una tecnología que te permita recaudar información o data y ser data-centric,
compartiendo también esta visión de Customer Centric, que es importantísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en empresas financieras en las que he estado, se invierte mucho en estos sistemas, evidentemente se terceriza hacia un proveedor que es más especializado, pero lo que se trata de hacer es incorporar esa data en tu gestión, ¿no? Por ejemplo, paneles de NPS, qué significa el NPS, cuál es la información que te da el cliente, qué dice el cliente si es promotor, si es que es neutro, si es que es pasivo, y luego cómo lo incorporo a mi día a día, ¿no? Eso es fundamental. En telcos, evidentemente, como decía Majo, ahí de hecho creo que la curva de aprendizaje de distintas industrias es distinta. En telcos se incorporan muchos sistemas, como por ejemplo Qualtrics, que se usa muy seguido por esta zona en LATAM, me imagino que en todos sus sectores igual, que recauda data, pues, ¿no? Pero finalmente es un recaudador de data, ¿ya? Y luego, ¿qué hago con esa información? Hoy, si me quiero poner mi sombrero de diseño, porque particularmente hoy veo más diseño a nivel de UX UI, hay que saber cómo utilizar esa información, ¿no? Mi usuario, mi cliente me puede decir que sí, tengo un NPS de 40%, de 40, de 50 en mi aplicación fundamental que tengo en la telco, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo traslado en alguna gadget, en algún beneficio per se que lo pueda evidenciar más el cliente? ¿Y cómo hago que eso gatille de repente en una acción cross-sell, una acción upselling, etcétera, que me pueda brindar mayores ingresos y que puedan sustentar esa inversión que estoy haciendo en tecnología o en algún sistema que puedo tener de recopilación de información, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental también. Ahí, bacán, porque ya empezamos a ver otros gateadores, ¿no? Empezamos a hablar de eficiencia, empezamos a hablar de, obviamente, impacto de revenue, que el driver más directo es la venta, pero ahora también estás mencionando el tema upselling, cross-selling, entonces empezamos a ver ya diferentes drivers que generan un mayor revenue o vamos a generalizarlo un impacto en el EBITDA o en el margen neto de la compañía. En tu caso, David, ¿qué nos puedes comentar esta parte de la tecnología que potencia, ¿sí?, los resultados a futuros financieros, ¿no?, desde el punto de vista de la experiencia? Sí, a mí me gusta una frase que está en el cuento de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, que dice que si no sabes a dónde ir, no importa el camino que tomes. Si no sabes qué quieres hacer con el Customer Experience, no tienes una estrategia, no importa la plataforma, ¿no? Puede ser cualquiera el mercado. Porque, primero, si las cabezas no están alineadas, y acá hay un tema importante, ¿no? En el CXP-PA como asociación, algo que sabemos cuando nos evalúan, cuando empezamos a ir a los congresos, entender es que hay mucho tema de evangelizar y de interiorizar en el mindset de la gente este tema. Y cuesta muchísimo porque la gente lo ha venido haciendo en nuestras latitudes como siempre. Y porque la transferencia de valor desde mucho tiempo ha sido del más el que crea al que lo utiliza. Y de acuerdo al poder de negociación, y entramos a Porter y todo eso, es más difícil influenciar a los cambios que puedan existir o se puedan necesitar. Entonces, lo primero que hay que hacer justamente es empezar a ver que la transferencia de valor se está dando desde el usuario a nosotros y no de no necesariamente solo nosotros al usuario, es bidireccional. Si pienso, oye, yo soy una empresa de servicios y a mí me tiene que comprar porque yo soy el que soy, ya, bueno. ¿Sabes qué? No importa que le pongas la mejor plataforma porque no lo vas a escuchar, no te va a importar. Vas a chocar con una pared. Si tu jefe, los gerentes no compran esto, no vas a ir a ningún lado. Entonces, pero sí puedes empezar con cosas más pequeñas. No digo que no se puede, se puede. Pero tienes que agarrar otra estrategia de guerrillas, por así decirlo. En pequeñito, empezar a probar, ver, demostrar, y vas evangelizando porque hay que hacerlo igual. O sea, lo tenemos, todos los que apostamos por la experiencia sabemos que es el camino a la sobrevivencia de cualquier empresa porque se ve afuera. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un estado, por las empresas que he estado, por donde he ido, más que la plataforma, es que, porque ya, como tú dices, hay muchas plataformas free que han salido, pero hay un montón, ¿no? Hace como 3 años un assessment de todas y hay para todos los colores, precios. Pero más importante que eso es qué voy a hacer con la data y qué realmente resultados quiero obtener. Y sobre eso recién decir, bueno, ya qué herramienta, ¿no? Qué tanta potencia le voy a meter. ¿No? Hay empresas que, como hablamos una vez contigo, Sebas, en otros foros, ¿no? Que invierten millones de dólares en herramientas y no hay ningún efecto en el negocio como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante eso
Ahora, y hay de todos los precios ahora para elegir. Pero lo otro, una vez que tienes bien la estrategia, bueno, haz un listado de cosas que quieres en la herramienta. Oye, quiero todo el tema de closed loop, ¿no? Quiero el tema de actividades que detonan ciertas respuestas de clientes, ¿no? Ante ciertos eventos también se puede hacer. Quiero todo el tema de todo ese tema de resumen de frases o palabras, las respuestas que automáticamente te hacen por inteligencia artificial y te dicen, oye, ¿qué es lo que más destaca de tu producto? Todos esos temas. Entonces, primero veamos y analicemos dónde estamos parados y después de eso, oye, ¿qué herramienta necesito para este estadio en la cual estoy de experiencia? Y poco a poco vamos dando, ¿no? El SurveyMonkey, que es una herramienta, yo he visto en empresas grandotas que usan Google, el formulario de Google, empresas gigantes en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que hay que usar lo que tenemos a la mano y con esa información detonar en algo, ¿no? Para ir demostrando. Eso es verdad, y me ha hecho reír porque yo también he estado en un banco grande acá en Perú, y tenía uno de estos Ferrari Lamborghini de los software de medición, pero si es que no lo sabes utilizar o no le sacas el jugo, lo mismo es, ¿no? Es completamente cierto eso. Y justamente hay un tema importante que has mencionado, ahí de forma indirecta, que es la cultura, ¿no? Ya hemos hablado en otros foros de cultura, ¿sí? Con gente de Newbie, me acuerdo en el último conversatorio, hemos hablado contigo también, Arturo, David, pero de nuevo regresemos y acá podemos empezar a hablar sobre el NPS, este famoso indicador, y yo creo que es bastante valioso en el sentido de que hasta la misma evolución del NPS ha sido hacia eso, ¿no? Como empezó como score, el sistema, ¿no? Entonces ahora ha sacado hasta Enrique va a sacar el tercer libro, ¿no? Ahora, bueno, él lo sacó porque en noviembre, entonces ya está, todo ese tema ha evolucionado y cada 5 o 6 años hay revolucionarios que empiezan a hablar sobre eso. Pero realmente, ¿cómo ven ustedes ese tema de arraigar, ¿sí? De anclar la cultura, y en este caso data-centric, ¿sí? Finance-centric, ¿sí? O sea, realmente que la gente entienda qué es y cómo atar y vincular. ¿Cómo lo ves tú, Majo? Creo que es un reto, sin duda, y en la misma línea de lo que estaba comentando David. Cuando tenemos un montón de herramientas, pero no está la cultura de ejecutar, analizar y hacer algo al respecto, pues todo se va a quedar en el aire. Entonces yo, pensando en términos de cultura, yo creo que para que una organización realmente pueda llevar esa experiencia de customer experience a resultados en el negocio, necesita tener, yo creo que 3 requisitos principales. El primero es obviamente una obsesión por el cliente y que no sea solo decirlo, sino vivirlo internamente. Lo segundo es, pues realmente que sea una empresa con disciplina de medir y que no sea algo que, ahí estamos intentando esto, vamos a ver qué pasa y lo que no se mide no está pasando. Entonces, que sea una empresa que realmente vaya a tener la estructura y la disciplina de medir. Pero y tercero, y creo que más importante que todo, es realmente crear esos equipos y esas dinámicas que nos van a hacer que todo lo que estamos midiendo y toda esa obsesión por el cliente, pues se traslade en acciones que al final podamos ir y demostrar financieramente, esta acción me trajo un NPS de tantos puntos por arriba, lo cual se está traduciendo en que mis clientes están dando tantas referencias y me están trayendo tantos clientes nuevos, etc. Si no tenemos esa fase de implementar, nunca vamos a poder demostrar algún resultado. Entonces creo que si la cultura no está en esas 3 verticales, por decirlo así, va a ser muy difícil que esto se vea en resultados de negocio y resultados financieros. Y ahí, como bien dices, esa demostración financiera viene empatándote con el financiero, ¿no? Acá el financiero, el CFO, la figura o el cargo o el nombre que le pongan en las compañías donde ustedes trabajan, es alguien relevante. Entonces, acá justo ya vinculando estas preguntas y todo lo que hemos hablado, ¿qué tan importante es esa cercanía, ese stakeholder management, ¿no? Porque hay que estar cercano, demostrándole, cuando uno hace CX y sobre todo cuando es una empresa joven, ¿sí? Que está haciendo estas cosas. Arturo. A ver, yo creo que es difícil. Me voy a poner mi sombrero de hace años de ser financiero. Yo he sido financiero varios años, he visto planeamiento financiero en mi vida anterior, como siempre lo vengo diciendo, que es una buena base. Y siempre al financiero se lo ve diferente, distinto, un poco más cuadriculado, creo que es la palabra correcta, y que tiene que estar centrado en lo que diga la letra, y yo tengo que dar
mi utilidad, mi ingreso neto, mi margen neto, de acuerdo a lo que sea, y solo voy a fiscalizar que se cumple el porcentaje, ya sea de margen bruto o margen neto. Entonces, creo que hay un reto ahí y es fundamental que participe, no necesariamente desde el rol de un CFO, porque hay empresas que son un poco más grandes y ese rol a veces se pierde, pero lo que normalmente sucede es que dentro de grandes divisiones, y me ha pasado de empresas bancarias, existen áreas que se llaman control de gestión o control financiero, que hacen muchas veces de ese rol, ¿no? Que un poco bajan o canalizan lo que el CFO les traslada, que es básicamente quiero rentabilizar mi margen, quiero ganar utilidad, quiero generar más ingresos, no quiero sacrificar utilidades, por ejemplo, y actúan como un rol fiscalizador y que comprenden más la dinámica de un ambiente más comercial, ¿no? Que fundamentalmente esos somos los que trabajamos en experiencia, ¿no? Somos más comerciales, más ligados al cliente, pero sí necesitas tener esa mano derecha de alguien que comprenda, de que básicamente, según la empresa que estés y la madurez de la empresa, es difícil, pues, ¿no? Porque no todos entienden esa gestión o esa base numérica que es necesaria que la entiendas y que finalmente se va a trasladar en más valor a la empresa y para el cliente, ¿no? Entonces, ahí sí es fundamental este rol y, como digo, pues, no necesariamente tiene que hacerlo el CFO, sino también puede bajarlo hacia otras áreas que sean más como un control de gestión, un control comercial, que puedan ayudar a que la experiencia del cliente se pueda rentabilizar y que contribuya con un rol. Eso es verdad. Y esta figura de business partner no financiero, como dices que efectivamente control de gestión, es la que debería ayudar, ¿no? Y es esa bisagra entre el área de negocio y el área como tal financiera. En tu caso, Hugo, ¿cómo lo trabajan o cómo ha sido tu experiencia con todo este tema del manejo con el área financiera? En verdad es súper importante porque se puede decir que ellos conocen de bien profundo la información que finalmente alimenta un business case. Entonces, en la medida que tú te mantengas al margen de esta área y tú trabajes un business case de manera aislada, recordemos que esto finalmente va a ser presentado seguramente a la alta gerencia y pasará finalmente por revisión del área de finanzas. Entonces, en la medida que tú te mantengas ajeno y no valides solamente metodologías que ya se utilizan, fuentes de información que ya manejan, lo más probable es que se derrumbe de alguna manera también las iniciativas que tú quieras presentar sustentadas por un business case. Entonces, eso es algo que también siempre intentamos llevar a la práctica, validar la información, validar las fuentes, la metodología que se utiliza, previo a como tal presentar un plan que finalmente impacte en la experiencia, porque eso es un gran riesgo, que finalmente tal vez tu iniciativa va por el buen camino, por ahí ¿no? que va por el buen camino, bueno, pero finalmente pues esto podría hacerte patinar. Entonces yo creo que es súper importante mantener esta comunicación y constante relación con esta área de finanzas, ¿no? O en todo caso, como dice Arturo, tal vez business partner, pero quien sea dueño de esta información y pues este conocimiento. Por tu lado, David. Sí, hay tres cosas claves que debemos justamente, como dice Hugo, tener en cuenta, ¿no? Para presentar cualquier business case y asociarnos con la gente de finanzas que cuando hablan de eficiencia, obviamente van a abrir sus ojos así gigantes, oye, vas a reducir, ya, perfecto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, vamos a hacer mejorar la experiencia del cliente, vamos a hacer tal cosa, ¿no? O vamos a aumentar los ingresos de tal forma, ¿no? Pero solamente para recapitular lo que decía, hay tres cosas que otra vez me gustaron que leí. Uno es, al momento de presentar cualquier business case, debemos evitar dar números que nos suenen raros. Por ejemplo, a veces decimos nosotros el año pasado tuvimos 1000 ventas. Oye, y el comercial va a estar, oye, pero el año pasado fueron 500, fue malísimo, hubo la pandemia, o 200. Uno presenta 1000, ya uno parte mal, ¿no? Fuerte con data que desprestigia el trabajo y el proyecto. Entonces, lo primero es sentarte, como dijo Hugo, con el de finanzas. Yo partiría al revés. Primero, ir con el de finanzas y decirle, queremos este proyecto, vamos a pegar en eso. ¿Cuáles son los números que utilizas normalmente, no? Y eso va a ser alineado. Entonces, cuando vamos a presentar el comité, la data y las fuentes están correctas. El segundo punto es, que me ha pasado, no debemos ser o la propuesta no debe sonar tan buena como lo que es, ¿no? A veces somos muy auspiciosos con el tema del cliente y decimos, no, pero esto va a salir así. Allá. No puede ser o sonar demasiado buena, porque de verdad a veces siempre hay cosas que por la propia análisis y experiencia se nos va a escapar, ¿no? Entonces tengamos siempre rangos, presentemos
tratemos de ponernos todos los escenarios posibles y qué cosas no puede salir tan bien, ¿no? Y escenario 1, 2, 3, ayuda mucho. Y por último, siempre estar listos para tener normalmente los assumptions, ¿no? Ahora que María José está preparándose para exámenes internacionales, imagino que ha estado con este tema de, ¿no? Los assumptions, qué cosas puede pasar detrás de justamente cada iniciativa y consideraciones que tengo, ¿no? Por ejemplo, si pienso que voy a crecer en tanto porcentaje, ese crecimiento lo validé con tal área y en caso no lo logre, ¿qué va a pasar? Todos esos assumptions o ideas de lo que podría pasar, debo tenerlas presentadas, preparadas y analizadas en alguna lámina. Entonces, esto es importantísimo porque en realidad lo aplica para cualquier cosa en nuestro trabajo, de verdad. Pero es súper importante porque van a buscar, yo he sentido muchas veces en todas las empresas que he estado, más que el por qué sí, el por qué no. Es como una lucha, ¿no? La gente es más fácil que destruya que construya. Esa es la tendencia de todos. Siempre estamos más expertos a, oye, pero eso está mal por esto, por esto. Siempre, no sé, todos vemos el lado negativo. Me pasa. Entonces, busquemos tender puente, construir antes con el de finanzas, con todos los involucrados, y estar también con cómo hemos construido tal dato para que cuando le expliquemos sea mucho más fácil, ¿no? Es un buen punto, por eso siempre me da risa porque efectivamente yo también como ¿Te ha Arturo pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te ha me ha pasado? pasado y me ha pasado a ambos lados, porque yo también empecé yo empecé en finanzas y luego pasé, como digo, al lado oscuro de la experiencia. Y yo he sido el malo y luego yo he sido el que estaba pidiendo, por favor, apruébeme el proyecto, ¿no? Entonces, son cosas que pasan. Karma, Sebas. Karma, efectivamente. Oye, Totalmente de acuerdo. y ahora pongámonos un poco anecdóticos. Cuéntenme una experiencia, o sea, la experiencia más compleja presentando un business case, ¿no? O sea, el proyecto más duro que han tenido que sustentar, ¿sí? A ver, empecemos contigo, a ver, Hugo. Uy, ya, perdón, no me puedo mutear. Ya, justamente el que les comentaba al inicio, en realidad, ¿no? Esta iniciativa, en verdad, como les digo, busca reducir, pues, lo que son atenciones en un segundo nivel y llevarlas a un primero. Entonces, pues, es complicado levantar toda la información, en realidad, porque recordemos, al menos en el caso de Newbies, pues Newbies tiene una gran variedad de clientes. Entonces, debido a la transversalidad de este impacto, pues había que levantar información de distintas fuentes, ¿no? De los clientes grandotes, los chiquitos, los medianos. Entonces, esa parte creo que ha sido bien complicada, ¿no? Y pues ahí de todas maneras hemos tenido que ir trabajando en la mano con finanzas, con las áreas que finalmente son impactadas por esta iniciativa, ¿no? El área de operaciones. Entonces, eso ha sido creo que lo más complicado, ¿no? Ir buscando la data, ir armando el business case, tener ciertos checkpoints, como les comento, ¿no? Con finanzas, pues para asegurarnos de que estamos siguiendo el camino correcto, que la información que estamos presentando es válida. En verdad no es nada sencillo, ¿no? Porque uno cuando tal vez ve en libros o ve algún ejemplo, pues siempre lo llevan al caso más sencillo, pero cuando lo llevas a empresas que tienen esta gran variedad de clientes de segmentación, pues ahí es donde se dificulta la cosa. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Cuando ya quieres llevar a la práctica ese tipo de pues, prácticas, ¿no? Que es justamente armar un business case. Eso es cierto, y mira, justo ahora entrando a detalle con lo que acabas de decir tú y lo que ha dicho David, en verdad, armar un business case es como experiencia de cliente misma, porque tienes que estar como que mapeando con qué tienes que hablar, tienes que interactuar y vender tu proyecto, o sea, al final es como si cada persona fuera un punto de contacto, ¿no? Entonces, y es parte ahí está la complejidad, ¿no? O sea, todo el tema de transformación, gobierno, o sea, ahí están todas las dimensiones de experiencia de cliente juntas. En tu caso, Majo, ¿cuál ha sido tu proyecto o el business case más complejo que has tenido que sustentar o llevar o liderar? Yo creo que pensándolo, no tanto porque yo no he estado al lado del cliente, ¿no? Como todos ustedes, yo sustentando mi business case, creo que el reto es cuando estamos intentando hacer que nuestros clientes, desde el punto de vista de consultoría, eh, realmente hagan el seguimiento de lo que estamos diciendo, porque el business case muchas veces, y de hecho, pues con la experiencia que todos ustedes han contado, es súper complejo, hay que alinear muchas áreas, muchas partes para llegar a números que todos confiemos, que todos estemos de acuerdo, pero después, ¿qué pasa, no? ¿Y cómo vamos a después medir si efectivamente eso pasó o no pasó? ¿O cómo vamos a aislar los efectos de mi iniciativa versus X cosas que estuvieron pasando en la compañía? Entonces, creo que el reto viene en los dos lados, el que ustedes ya contaron de construir el business case, pero yo lo he visto también
después de que se propone una iniciativa y el business case es cómo lo vamos a medir y cómo saber si efectivamente está teniendo los resultados que prometimos. Y creo que es importante lo que decía David, entender y no mostrar cosas demasiado lindas y ser demasiado optimistas, porque al final vamos a tener que responder, sean ustedes como clientes o yo desde el lado de consultoría también teníamos que responder y hacer seguimiento. Entonces, esa parte del después creo que es retadora, es bastante retadora. Es verdad, eso es cierto, en consultoría siempre es, a la hora de implementar y hacer el seguimiento, es la hora de la verdad, ¿no? O sea, si efectivamente lo Exacto. que prometiste se cumple. Es un buen punto. Okay. Arturo, en tu caso, ¿cómo ves lo más complejo que has tenido que vivir en tu vida de financiero y también puede ser de la hora de practitioner de CX? Sí, a ver, desde el lado financiero y complementando un poco lo que decía Majo, David, o sea, básicamente todos lo sabemos que estamos aquí, ¿no? Se dice una frase del mundo financiero que el Excel aguanta todo, que son los números bonitos. Siempre es la frase que escuchamos en todos los lugares. Entonces, desde mi lado financiero, siempre he escuchado esa misma frase. Tú me estás dando supuestos o assumptions que decía David y finalmente el Excel va a aguantar todo. Otra cosa es lo que decía Majo, ¿no? Y ahí yo lo veo a nivel este flujo de design thinking o estas metodologías de Scrum que a veces seguimos, que tienes que refinar, planificar y la retrospectiva, ¿no? Entonces, este concepto de retrospectiva, de ver lo que hemos puesto en un business case, lo que hemos dicho, que se cumpla y cómo se ha cumplido. Quizás no hemos cumplido absolutamente nada de lo que dijimos en un inicio, o quizás hemos excedido todas las perspectivas y hemos completado esa función de lo que dijimos en el business case. Entonces, creo que eso es fundamental desde los dos lados, de business partner y desde el lado oscuro, como bien tú dices, Sebas. Y ya si me pongo un poco el gorrito del lado oscuro, de hecho me ha tocado sustentar business case complicados desde mi rol en una empresa financiera, que es algo tan básico que aporta en experiencia de cliente, que es, creo que acá todos lo conocemos, y uno de los grandes pains que tenemos como usuarios de servicios financieros es que a veces no reconocemos transacciones de mis tarjetas de crédito, mi tarjeta de débito, y eso genera muchos fraudes, costos a nivel bancario e inclusive muchas llamadas también para los call centers, que el cliente te dice, oye, me acabas de cobrar esto que no entiendo porque dice STBX, que en realidad todos sabemos que es Starbucks, pero finalmente el cliente no lo sabe así. Entonces, uno de los grandes business cases que me ha tocado sustentar es cómo hago que esa transformación de la experiencia, de las glosas de los estados financieros, se reflejen correctamente, y segundo, que también incorporen algo que te va a dar al cliente control, que es saber exactamente en qué sitio, con geolocalización, que es algo que lo hacen muy bien las empresas de delivery como Rappi, como Pedidos Ya, Uber, etcétera, que te diga, yo he consumido en el Starbucks de que está aquí a la vuelta y lo puedo geolocalizar. Ese es uno de los grandes proyectos que la verdad me ha costado bastante sustentar, y fundamentalmente porque por detrás hay una gran inversión en tecnología, porque requieres muchas conexiones con equipos de tecnología y requieres invertir sobre todo en un core bancario que es bastante antiguo, bastante complicado y lento, y cómo lo sustentas a nivel de eficiencias en llamadas, porque finalmente vas a hacer menos llamadas de tus clientes al contact center, menos costos o fees que te cobran las marcas, Visa, American Express, Mastercard, por estos conflictos de controversias. Y segundo también, que evidentemente, que es lo que decía David, este mundo de NPS, satisfacción o clientes leales, siempre te va a rentabilizar el negocio y te va a aportar mayor consumo, ¿no? Entonces, ese business case es uno de los grandes retos que me ha costado, y que ha interactuado no solo un área de finanzas, sino también un área de la vicepresidencia de operaciones, que finalmente son los que ponen el lado tecnológico, esta inversión en headcount, recursos, tecnología, software, que es complicado de sustentar. Entonces, creo que hay una combinación importante ahí, ¿no? El lado financiero, el lado de experiencia, y también cómo lo ve el cliente sobre todo, y qué cosa trae para el negocio y también valor para el cliente. Eso es verdad, o sea, cuando hay tecnología involucrada es bastante complejo porque generalmente esos tipos de proyectos son muy costosos. Entonces tiene que ser una gran ventaja, ¿no? O sea, que sobrepases el nivel de inversión para que sea al final justamente un margen interesante. Bacán y efectivamente, yo también conozco el tema del core, efectivamente es bien antiguo, vamos a decir otra cosa. David, en tu caso, Bueno, a ver,
Pucha. Hay varios. Bueno, hace poco estoy en consultoría, hace poquito, he vuelto corporativo hace un mes y tanto. Eh, y la verdad que me tocó un proyecto fuerte en una industria que telco, B2B, que la verdad que hay muy poca, a ver, quiero decirlo bonito, porque no hay un poco interés en la experiencia. Creo que el B2B es un segmento igual más complicado, ¿no? En particular, si uno entra a buscar diferentes planes de Customer Experience o estrategias en B2B, siempre hay una diferencia versus el B2C. Ahora, en Newbies tienen, por ejemplo, clientes medios B2C, ¿no? Los que son personas naturales. En la banca también tenemos clientes enterprise como empresas grandes y también B2C o pymes que están ahí entre medio. Pero es bien importante entender el segmento y el segmento B2C, B2B, perdón, tiene la tendencia a no ver la empresa como un cliente, sino verla como una empresa grande, una empresa que es diferente, no tiene sentimientos, no tiene ese feeling de un cliente más retail. Entonces, costó muchísimo hacer entender cómo al cliente en este caso, cómo el mejorar y el poner más que una bolsa de plata, porque este proyecto fue un poquito más de eficiencia, un poco en la eficiencia, cómo puedes mantenerlos, mejorar todos los niveles de servicio eh, y reducir y ahorrar al mismo tiempo a través de una nueva forma de gestión, ¿no? Entonces tuvo que haber mucho, primero benchmark, porque no había tiempo para pilotos. Normalmente uno busca un pilotito para poder demostrar. La verdad, los pilotos a veces va a depender de la naturaleza. Sirven, o yo creo que también a veces, si estamos decididos, tenemos todas las cosas claras, hay que hacerlo. Y lo hicimos así, no hicimos el cambio sin tanto piloto, entendiendo los benchmarks, entendiendo los costos y beneficios, certificando bien a las empresas que eran partners de temas tecnológicos para brindar el servicio. Y creo que sabes sobre todo cuál es el tema de presentar un business case y el presentar una propuesta es que a veces dejas mal a muchas personas. Yo creo que ese es uno de los temas bien importantes. Cuando alguien no estuvo haciendo bien algo, no estuvo haciendo bien y tú vienes, escarbas y empiezas a entender todo lo malo, hay que tener mucho cuidado, yo creo, porque yo he pecado a veces de eso, pucha, llevar esto, y mira, encontré esto, y el dueño del tal proceso me dice, oye, pero pucha, me estás exponiendo con la gerencia de que yo tanto tiempo gasté la plata de esa manera, no lo hice bien. O sea, nos pasa. Todos los que estamos aquí buscamos transformar. Entonces, nos vamos a encontrar con que la gente lo hizo porque siempre lo hizo así. Y no porque el cliente lo necesita de esta forma, ¿no? Entonces, creo que lo que primero decía, un poco entender cómo está la industria en la que estamos sumadores. Segundo, el tema de, de poder entender a quiénes estamos impactando con los cambios y transformaciones y cómo lo comunicamos es vital, ¿no? Entonces yo creo que en mi última experiencia se ahorraba un montón de dinero, pero habían temas de ese tipo que manejar, que le llaman políticos, la verdad que más que políticos deberían ser, en un mundo ideal mucho más fácil de lidiar, ¿no? Pero más que político yo creo que, llamando al tema de experiencia, debemos ser empáticos, ¿no? Las personas a veces también, uno cuando viene afuera como consultor, en el caso de María José, viene con una mente fresca haciendo lo mismo o diferentes cosas en cada lugar. Cuando está uno en el día a día, lo vence, lo come el día a día, entonces hay que poner un zapato de más para también proponer y ayudarles, ¿no? Ese es un buen tema y lo que dices, a veces sin querer queriendo terminas evidenciando cosas que cuestan procesar, vamos a decirlo así, ¿no? Y por eso hay un tema ahí de política y por eso el tema del gobierno, como dimensión también de la experiencia cliente es tan clave. Estaba bueno, está interesante, hemos tenido diferentes sectores y por último ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué consejo final ustedes le darían a una persona que está empezando, que está en sus pininos, vamos a decirlo así, en demostrar el impacto de la experiencia del cliente a nivel de negocio, a nivel financiero? A ver, empecemos contigo, Arturo. Yo creo que fundamentalmente es tener claro los stakeholders. Hemos conversado mucho de las áreas de finanzas, las áreas de business partners, control de gestión, etcétera. Creo que es importante tener stakeholders claves para que puedas desarrollar tu función. Segundo, creo que la alta gerencia, la dirección,
las personas que componen el directorio y sobre todo la gerencia general, el CEO, tiene que estar informado acerca de estos proyectos de experiencia, tiene que creer fundamentalmente que esto es algo que aporta al negocio y que sobre todo es estratégico y que se ponga en los planeamientos estratégicos que todos los años se hacen para los siguientes años. Y tercero, fundamentalmente, y ahí comparto un tema que dijo David al inicio, es el tema de la innovación. Esta persona tiene que también incorporar esta gestión de innovar, de ser político y de no quedarse en esa discusión de, pucha, como siempre se ha hecho así, yo voy a continuar con lo mismo y no voy a hacer algo distinto, ¿no? Hay que romper barreras de manera política y es algo que fundamentalmente he aprendido en mi experiencia, que me lo llevo con bastante importancia hoy en día en general, y que la política sobre todo es importante para poder hacer cosas transformacionales en la experiencia del cliente. Como tatuaje lo tienes. Sí, tal Sí, es cual. importante. Aquí pegado en la frente lo tengo, ¿no? Hay que ser político y sobre todo hacer cosas nuevas, ¿no? Eso es cierto. En tu caso, Majo, ¿qué consejos nos darías a todos los presentes que estamos empezando en todo este mundo de la vinculación económica a la experiencia? Y yo creo que tengo como dos consejos importantes y es algo que he visto a lo largo de mi carrera, porque efectivamente he visto empresas en distintas etapas, están las que hasta ahorita están comenzando a entender qué es NPS y hay otras que obviamente ya están pues, liderando realmente alguna industria. Entonces creo que el primer consejo es empezar paso a paso, o sea, este mundo y esta trayectoria de Customer Experience es tan compleja y tan amplia como nosotros queramos hacerla, pero para una empresa que esté comenzando creo que hay que entender muy bien, ir chuleando como algunos milestones, ¿no? Entonces, primero, necesito que toda la organización entienda qué es NPS o qué es X métrica que voy a utilizar como mi fuente de datos y que no sea algo solo del área de experiencia o que no sea algo solo del área de experiencia y canales, etcétera, sino que desde el CEO hasta abajo todos estemos con una cultura y con un entendimiento de qué es esto. Después, sí, ya puedo empezar a tener todos unos sistemas de medición internos que me vayan a permitir efectivamente armar esos business cases con data, con argumentos, pues esa ya sería una siguiente instancia pues muy buena y que es algo que no está lejos, ¿no? Es preguntarle a nuestros clientes. Es algo bastante, entre comillas, sencillo de hacer. No hay que ir a buscar muy lejos, sino que son nuestros mismos clientes quienes tienen esa información. Y ya en una tercera instancia, si yo quiero, además de incorporarlo dentro de mi compañía, saber qué piensan mis clientes y puedo lograr empezar a ver cómo se está moviendo mi industria, cómo me estoy comparando tal vez con un líder que ya lleva unos años adelante en este tema, pues ya esa sería una tercera instancia que obviamente nos traería pues unos lentes incluso más amplios y realmente aprender de lo que está pasando por fuera. Entonces, el primer consejo va a ser ese, como paso a paso, de a poquitos, pero se logra. Y el segundo consejo creo que es priorizar. Y esta es pues una palabra que vimos en todos lados y no es tan fácil. Es más fácil decirla que ejecutarla, pero cuando estamos pensando en experiencia cliente y queremos traerlo a resultados financieros, pues obviamente hay 1000 iniciativas y 1000 cosas que se podrían hacer, pero efectivamente son pocas las que vamos a poder ejecutar, los recursos son limitados y no podemos atacar y tener la mejor experiencia en todos lados. Entonces creo que tener esa visión también de priorizar y entender primero dónde es que va a generar más impacto. Si hay algún episodio que yo sé que esto va a ocurrir y que mis clientes van a quedar encantados, pues ahí tal vez vale la pena más gastar un recurso que en un episodio que tal vez a nadie le importa, es algo de rutina y que no va a generar ningún cambio. Entonces, no verlo como un monstruo gigante y que hay que mejorar en todo y hay que ser el líder en todo, sino entender en qué experiencias y en qué momentos vale la pena hacer las inversiones y las mediciones del retorno del NPS. Ese es un punto clave. Qué importante es saber priorizar, como dices, ¿no? O sea, a veces uno se concentra en la parte de satisfacción, pero hay que usarlo con el tema de importancia, como dices, ¿no? Para saber, si uno tiene poco presupuesto, hay que guiarlo bastante bien. Genial, Majo, de verdad que es importante todo lo que nos estás compartiendo. Hugo, en tu caso, ¿qué consejos nos darías para toda esta parte de ROI de CX? Sí, bueno, si es que es una organización pequeña tal vez, o tal vez grande, pero que recién quiere enrumbarse en este camino, creo que ahí me quedo con un punto que comentó David, si no me equivoco, empezar en pequeño, ¿no? En la medida que tú vayas mostrando
pequeños resultados vas a ir ganando aliados y pues demostrando justamente que por qué es importante invertir en la experiencia, ¿no? Y un segundo punto que también de alguna manera ayuda a aliviar estos dolores que comentaron Arturo y David, es el tema de no hacerlo solo, ¿no? Identificar justamente muy bien con quién trabajar esto, porque en verdad la información, el know-how está ya en otros lados y pues hacerlo solo creo que sería un gran error, ¿no? Ahí pecarías un poco con querer serte el héroe o tener el ego muy grande y pues hacerlo solo para querer demostrar pues resultados, más que ganar te puede hacer perder, ¿no? Y de esa manera creo que incluso puedes combatir con esos puntos que comentaban, ¿no? El tema de exponer a las áreas que hoy en día hacen las maneras de cierta forma, más bien uniéndolos a la causa, pues juntos encontrar la solución. Entonces, el tema de empezar en pequeño y después de no hacerlo solo, creo que puede ser un primer paso para ir demostrando el por qué es importante pues invertir en la experiencia y también en cómo lo demuestras, ¿no? Justamente a través de estos pequeños business case y poco a poco pues ya la organización como tal creo que podría irse convenciendo de por qué es importante invertir en esto y ya se puede empezar a trabajar el tema de cultura, el tema de gobierno, pero creo que se tiene que empezar por ahí, ¿no? De a poquitos, de a poquitos. Eso es verdad. Muchas veces los practitioners, como nosotros de CX, tenemos que agarrar el proyector e iluminarlo en otra área, ¿no? Ese es como que aplaudan otro, es parte de, ¿no? O sea, como dices, no hacerte el héroe, sino es, yo lo aplaudo para que otro se lleve, vamos a decir, entre comillas, el premio, pero es parte de, o sea, es la gestión de CX. Y en tu caso, David, que hoy día has venido bastante inspirado, hemos guardado el último espacio de recomendaciones para ti. Ok, a ver, inspirado, mi hermano, está bien. Ojalá que siga así, necesito Es el inspiración en mate, mi es nuevo el mate. trabajo. Necesito inspiración en el nuevo trabajo, estoy con varios ahí temas. ¿Qué Sebas? Perdón, las preguntas que nos han dado, dices? No. Antes de pasar a las preguntas, que ahorita vamos a entrar a hacer preguntas que nos han hecho. O sea, una recomendación Los tips, final ¿no? que tengas sobre cómo vincular la experiencia cliente con la parte financiera. Justo con lo que comentaba, ya, y para eso yo creo que, ¿sabes qué nos pasa algo ahorita? Yo creo que me estoy dando cuenta de que me pongo más viejo. Es que a veces hay muchas metodologías, pero no las sabemos unir. Está allá el Design Thinking, está el Kanban, está procesos, está Customer Experience. A mí lo que más me ha costado es cómo todo esto encaja en el mismo paraguas, ¿no? Entonces, mentalmente he tenido que ir a poner los bloques, sabiendo dónde los pongo para unir mi gran torre enfocada en la experiencia, ¿no? Pero muchos no lo tienen así. Entonces, yo creo que, por ejemplo, todos normalmente ahora llevan algún cursito o han escuchado que es el tema de Design Thinking, ¿no? Entonces, uno sabe que en Design Thinking lo que busca es prototipar rápido, bueno, si es un Design Sprint y todo este tema de Google es prototipar muy rápido para probar, ¿no? En pequeño, equivocarte rápido, pero sin tanto impacto, ¿no? Sin invertir tanto. Entonces, yo creo que en nuestro día a día podemos empezar a hacer, en este caso, evangelizando, si es que vemos de que la gente no entiende esto, es realmente, primero, probando en pequeñito, ¿no? Pequeñas acciones muy puntuales. Y después que empezamos a hacer pequeñas acciones, vamos aumentando la magnitud y vamos jalando gente, ¿no? Me acuerdo que una vez me pasó un gerente de operaciones, me dijo, oye, pero has entrevistado solamente a 7, 8 personas para un proyecto. Eran entrevistas a profundidad, ¿no? Entonces, me dijo, eso no es estadístico. Entonces, tiene razón, pues, pero hay muchas cosas que los directorios o en lugares he visto, lugares grandes, que no se toman acciones por temas, ni tienen ni estadística, es porque, pucha, yo creo, es mi percepción, a veces, o este es mi puesto y yo tengo la experiencia y lo tomo, ¿ya? A veces he visto muchas más veces esto que el tener la data. Entonces, hay que saber cómo llegar a las personas, en la cual le hacemos entender y ayudamos a ellos a probar con nosotros, como dijo Hugo, en pequeño, y esa data nos va a dar la fortaleza para ir mejorando, creciendo, porque de verdad yo creo que nuestros líderes, más que la data en sí también buscan que nosotros estamos convencidos y apostemos. También buscan eso, qué tanto apostamos, qué tanto creemos. Entonces, el business case es como que, para que nadie lo refute,
pero el tema de la persuasión, de creérnosla, redondea muchas cosas. Al final, este caso, el gerente de operaciones que me dijo eso, mucha, lo subimos al coche y fue, y aportó, y ayudó, y lideró cosas. Entonces, yo creo que justamente va por ese lado, en pequeño, uno a uno, va evangelizando, ya son 2, 3, 4, y van cambiando el tema, ¿no? Sí, en verdad el tema de la evangelización, como dices, es uno a uno, Tipo lamentablemente. fusion, tipo fusion, tipo fusion. Herbalife. Uno a uno, sí. Claro. Tienes que ir haciendo tu pirámide en el buen sentido de la palabra para llegar a toda la compañía. Es cierto. Y justo con eso pasamos a las preguntas. Ya tenemos 3 preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta adicional, la pueden poner en el chat. Vamos a hacer preguntas dirigidas a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, empecemos con la que dice Iridiana. A ver, ¿de qué forma se puede evangelizar la experiencia del cliente en una empresa B2B? Sé que ahí le pasaste un artículo, David, pero si quieres puedes explayarte un poco más. Mira, más que explayarme, yo sugiero igual leer ese artículo, porque me gusta, el título me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, Why B2B Customer Experience Programs Fail, ¿no? ¿Por qué fallan los problemas de Customer Experience en B2B? Y yo creo que ese es clave, como dice la evangelización, porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en nuestro día a día resolviendo problemas del cliente y el gerente general está pensando, oye, ¿cómo voy a generar la meta que los inversionistas me están pidiendo? ¿No? ¿Cómo voy a mantener mi ventaja competitiva? Y nosotros venimos, oye, tengo estos reclamos que quiero resolver. El gerente está como que no me importan los reclamos, me importa crecer. Pero no asocia, porque asocia el tema de mejorar la experiencia a un centro de costo alocado en postventa. Normalmente pasa eso, ¿no? Alocamos la experiencia cliente en postventa, pero justamente nuestra labor es ir poco a poco torciendo el manubrio con él y decirle, bueno, es por aquí también, ¿no? Por acá hay una opción también interesante. Entonces, los programas de Customer Experience fallan porque a veces presionamos tanto la metodología o la idea que nos chocamos con una pared tan fuerte que ya dicen, no, eso no funciona, porque ya lo vi, ya lo probaste, lo intentaste y no funcionó. Entonces, hay que entender justamente cómo está la empresa, sin un poco desanimarnos, empezar a probar en pequeño y vamos a empezar a hacer ruido. Y con ese ruido vamos a ir cambiando. Entonces, yo creo que con resultados, Iridiana, tú puedes empezar a evangelizar, más que con lo que yo creo, opino, ¿no? Sino con resultados. Calladitos, demostrando, viendo y cuantificando, se puede. Eso es verdad. Y con lo que comentaste hace un rato, ¿no? Ese tema de la equivócate rápido y barato, pequeños resultados, pero que se van, que se van escalando en el tiempo, ¿no? Eso es verdad. A veces hay 2 idiomas, sí, en una compañía, pero hay una sola visión. Entonces es como que cómo los engranas. Es un buen punto. Y es verdad, ese artículo justo lo he abierto y está bastante interesante. Así que también te recomiendo que lo leas, Iridiana. Y cualquier otra pregunta, por favor, lo pones en el chat, ¿sí? Para poder seguir conversando sobre eso. Pasamos a la siguiente pregunta de Olga. Olga nos dice, para concientizar a los gerentes, me ha pasado que quieren hablar de números y sobre el impacto del proyecto. ¿Hay alguna manera de poder concientizarlos con números? ¿Tú qué opinas en este caso, Majo? Yo creo que bastante atado a lo que hemos comentado de los casos de negocio, ¿no? Y creo que más allá de traer el proyecto como con ideas y con la ambición que tal vez a veces el que está creando el proyecto tiene, hay que sentarnos y ver realmente cuáles son los resultados que estamos esperando, cómo vamos a medir esos resultados, que también es lo que yo hablo ahorita, que a veces termina siendo bastante complejo. Y hablando ya súper táctico, si yo fuera una empresa que quiere armar un proyecto por primera vez de CX y no tiene idea cómo sustentarlo, yo empezaría, y así como dijeron ahorita, hay 1000 plataformas y 1000 herramientas para hacer una primera medición de clientes y poderlos segmentar, ¿cierto? Y simplemente tener una visión, aunque sea con un N pequeño, que todavía no sea algo muy robusto, poder simplemente justificar, mira, los clientes que son promotores, los clientes X, me están trayendo más esto que esto, porque son preguntas muy sencillas de hacer. Creo que ya puede sentar una base para empezar con un primer proyecto de experiencia cliente. Y no hay que tener todavía un mundo gigante armado, una cosa súper robusta. Simplemente es escuchar a unos clientes que no están tan lejos, no están tal vez a una llamada o una encuesta de Google Forms a distancia para empezar. Y con eso empezar a crear conciencia. Ya más adelante, obviamente,
pues sí vamos a tener estudios mucho más robustos, etcétera, cuando ya estemos en etapas más avanzadas. Pero para empezar, creo que no hay que paralizarse por no tener todavía algo suficientemente grande para justificar los números. Entonces, Sí, eso es verdad. A veces Para lo perfecto complementar, es lo bueno. Sebas, para complementar a María José, a veces no tenemos números nosotros, pero hay números que están en la web. O sea, hoy día Google lo sabe todo. Entonces uno puede agarrar benchmark, ¿no? Y decir, pucha, en tanto porcentaje. Eso es lo normal, ¿no? Porque uno tampoco tiene toda la información y tampoco lo va a tener, pero, oye, sabe que un proceso, un servicio o una creación de tal cosa puede ayudarnos a lograr tantos puntos ¿no? En las variables que tengamos. Entonces, es un tema también de buscar. De buscar, sugiero en inglés, porque hay muy poca, todavía este tema, cuando está en Estados Unidos, en este congreso del CXPA, pucha, ya es otra cosa, ¿no? Hay gente, los gerentes, he visto gerentes de finanzas con CXPAs allá, y era como que, gerente de finanzas, digo, ¿por qué? No lo entendía la primera vez, ya. Después entendí cómo se trabajaba allá, y es otra realidad, es otra realidad. Entonces, yo sugiero que hay mucho material, pero hay que meterle nuestro curso de inglés o practicar un poquito más y traducirlo y empezar a entender, porque los libros de Customer Experience y de innovación y de todo esto está en inglés, no hay otra. Entonces tenemos que invertir en nuestra educación para adquirir ese conocimiento que es muy valioso, porque hasta que llegue el libro acá en español y todo, uy, no. Pasó No, otra era. no, claro. Bruce Tenkin, que es el padre de todo este tema de la medición también, que justo ahora dije Qualtrics, tiene todos sus informes antiguos, pero está en inglés hace mucho tiempo y te genera historia, ¿no? Te dice ratios, porcentajes, análisis de herramientas, todo acerca de la experiencia del cliente de hace ya 10 o 15 años, ¿no? Entonces, es una buena data, es una muy buena data. Y también cuando te dices a las personas, oye, en tal empresa lo hacen, en tal industria, que son líderes, lo hacen de esta forma, y tú le dices, le muestras, tú lo estás haciendo, ese es el ejemplo, porque lo hacen bien, también sirve. Entonces, para eso son los benchmarks, ¿no? Para hacer buenas prácticas. Entonces, yo creo que si no tienes números propios, hay que alinear, porque hay que aspirar hacia eso, ¿no? Hay que aspirar hacia eso. Eso es cierto. O sea, lamentablemente en Latinoamérica no hay un benchmark público, vamos a decirlo así. Todo es comprado y cuesta dinero, sí, no es barato. Pero en Estados Unidos, efectivamente, la 6BA, ahora el XM Institute, ¿no? Y en Europa también hay bastantes fuentes. Así que los dos somos de la 6BA, así que conocemos bien todo este mundo del research o la investigación o de la fuente pública. Así que efectivamente recomendamos que investiguen eso. Y justo yendo a la última pregunta acá de los invitados, y acá se lo voy a hacer a Arturo, porque él conoce y de hecho es enfocado en su puesto actual, ¿verdad? Como que pregunta así de redonda. ¿Cómo podríamos medir esos riesgos de experiencia que ocurren cuando no se toman en cuenta lo que áreas de CX o UX levantan en etapas tempranas, como la de investigación inicial antes de hacer un producto o una nueva funcionalidad? Esta pregunta de Andrea. A ver, es una muy buena pregunta. De hecho, estuve pensándola ahí cuando Andrea hizo la pregunta por el chat. Es un poco tricky y complicada de responder. Sin embargo, creo que va un poco alineado a lo que decían ustedes de ver benchmark. Creo que es importante aprender de experiencias de otras empresas, otras industrias que hayan pasado por lo mismo y poder tratar y poder mitigar ciertos riesgos que podrían surgir. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las empresas? Las empresas por lo general siempre se quieren saltar esta etapa inicial de research, de prueba de factibilidad, usabilidad, de saber un poco la data del cliente, porque lo que se busca hoy en día, y ahí creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí presentes, es que fundamentalmente vemos el time to market, queremos salir ya, la competencia está ahí, el cliente lo quiere ya, entonces tenemos que salir. Eso muchas veces nos juega en contra y todo el research que podamos hacer siempre queda en un segundo plano. Entonces, mi sugerencia para poder medirlos es tratar de ver algún benchmark, aprender de experiencias y si llegara a suceder algo que nos hemos equivocado, creo que una de las principales lecciones que nos da hacer trabajo en Agile, Scrum, Design Thinking, Service Design, Human Centered Design o todas estas metodologías que David siempre comenta y que las tenemos todas en la mente, pero nunca en unas empresas que no sabemos utilizarlas o tangibilizarlos a la realidad, es que siempre te dicen prueba y error. No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a cometer errores. Si cometemos errores, de esos errores se aprende
y siempre resurgimos y lo hacemos mucho mejor. Entonces, finalmente, de eso se trata, y de estas metodologías, de experiencia de clientes, se trata de eso, ¿no? De probar, hacer MVPs, un resultado malo puede haber, y siempre podemos aprender mucho de lo que surge y de cualquier riesgo que pueda surgir, y mejorarlo en una siguiente instancia, ¿no? De eso se trata un poco estas metodologías en general. ¿Algo que te gustaría complementar, Hugo, sobre lo que ha mencionado Arturo? Sí, no, totalmente de acuerdo, solamente para complementar, y eso es algo que también ha pasado alguna vez en Newbies, justamente para poder evidenciar la importancia de dedicarle un poco más de tiempo, porque a veces se ve de esa manera, ¿no? Dedicarle un poco más de tiempo, pues, a ese research, ¿no? A validar finalmente que, pues, la propuesta de valor del producto se alinee con las expectativas del cliente. También puede ser una forma de justamente demostrar esto, puede ser viendo, pues, hacia atrás, ¿no? No necesariamente afuera, o si se tiene la información afuera, bacán, pero si tal vez al interno ha ocurrido otras veces en que por sacar rápido un producto, una funcionalidad, se saltea tal vez pues estas etapas de levantamiento de información, ¿no? Diseño de experiencia, pues ahí nos vamos dando cuenta pues, cuál fue el impacto, ¿no? De que se haga de esta manera, ¿no? En Newbies alguna vez ha ocurrido, y eso sirve bastante de lección, incluso de referencia, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando salió este producto? Pues no queremos que vuelva a pasar. Y en verdad, no tanto por echarle como tierra a quien haya liderado ese proyecto, esa funcionalidad, simplemente son cosas que pasan, como dice Arturo, ¿verdad? La idea siempre es seguir probando, lanzarse, obviamente también con ciertos cuidados, pero creo que si ocurre, pues eso es justamente una evidencia que ayuda a refutar o sustentar el por qué es importante estas etapas iniciales. Eso es cierto, y en verdad cómo empezamos a integrar todas estas diferentes disciplinas, ¿no? De Agile, todos ahí hicimos la profesión de Scrum, Design Thinking, Kanban, con metodologías que ya existen, ¿no? Como Customer Experience, ¿no? Toda la parte, también al final de procesos y de finanzas. Al final todo es un rompecabezas, así como lo armamos. Muchas gracias, chicos, de verdad. Primero agradecerle a cada uno de ustedes, Arturo, Majo, Hugo, David, de verdad por su tiempo. Ha sido genial conversar con ustedes, todos jóvenes, y cada uno le dando diferentes sectores, ¿no? Banca, telco, consultoría, financiera. Entonces, la verdad que es interesante y es lo que tratamos de hacer esta fuerza millennial, ¿no? De poder conversar con personas practitioners que estén en el día a día. Los invito a que puedan los demás, ¿sí? También quería agradecerles a todos los que han estado hoy día presente, nos puedan conocer un poquito, investigar. Estaremos sacando nuevas charlas, nuevas conversaciones virtuales, y efectivamente, lean estos libros que comentó David. También ahí, Majo, yo también ya pedí por Amazon el nuevo libro, así que me llegan esta semana. Te lo voy a pedir, Sebas, te lo voy a pedir a ti, no me tira copia, no, original. No, ahí lo compartimos. Así que Está ha sido un gusto, ha sido un gusto. Francisco, eran los que pusimos acá, creo que los voy a Sí. copiar acá de nuevo. ¿Sí? Creo que el de Sí. Majo Oye, estaba. ¿verdad? Ahí les mando hay una página que les estoy enviando ahorita, que es Customer Gauge, no sé cómo se pronuncia, la Sí, verdad, Customer Gauge. donde hay benchmarks. Sí, y ahí uno puede entrar a benchmark por brands o por industrias. Así que también pueden darse, lo voy a publicar en mi LinkedIn, creo también, pero es buenazo, de verdad que uno puede comparar y ver por tipo de marca e industria cómo va el tema y nos ayuda, realmente ayuda bastante. Ahí lo recomiendo. Sí, eso es importante, siempre tener ahí la información a la mano. Luego, muchas gracias, chicos, muchas gracias a todos los que han venido a escucharlos, ¿sí? A nuestros invitados. Así que los espero y espero verlos pronto. De nuevo en otra charla, y a nuestros invitados, espero también verlos en un nuevo conversatorio. Un fuerte abrazo, chicos, y nos estamos viendo pronto. Cuídense, Cuídense mucho. hasta luego, nos Listo, vemos. Nos Chao, vemos. gracias. Nos gracias, vemos. cuídense, un Cuídense. abrazo, Chao. que estén bien.